Bien, retomamos desde la clasificación en derechos civiles y políticos, derechos económicos, sociales y culturales, que los van a encontrar y de hecho en distintos lugares, en el cuadernillo mismo, se habla de derechos de primera y de segunda generación, ¿no? Los de primera generación, ligados al ciclo de revoluciones a las cuales hacíamos referencia, los de segunda generación ligados a las luchas populares que digamos que transcurren entre mediados del siglo XIX y mediados del siglo XX, ¿no? Eh, Algunos autores dicen que no es una definición acertada porque se reconocen todos juntos y que, digamos, es una condición de los derechos humanos que son indivisibles. Ya vamos a ese punto. Entre los derechos civiles y políticos, si ustedes recuerdan, están básicamente entre los civiles todo lo que tienen que ver con las garantías de los derechos y las libertades individuales frente al Estado, ¿no? Las cuestiones relativas a la libre circulación, las cuestiones relativas a, por ejemplo, gozar de un tribunal imparcial, del derecho a la defensa, de la no retroactividad de las leyes, de la inviolabilidad de la propiedad, todo lo que tiene que ver con las libertades individuales y frenar, digamos, el avasallamiento del Estado frente a nuestras libertades individuales, la libertad de conciencia, la libertad de culto, digamos, todo el conjunto de libertades que hacen a nuestros derechos civiles. Y entre los derechos políticos, la libre asociación, la posibilidad de formar parte del gobierno, digamos, el derecho a ser elegido, formar parte del gobierno, bueno, desde ya la libertad de expresión, de reunión, son derechos que hacen al ejercicio político, de nuestros derechos políticos. En realidad son una conjunción, ¿no? Por eso en general se habla de derechos civiles y políticos. Por otro lado, los derechos económicos, sociales y culturales, así se los presenta, que tienen que ver con el derecho a la vivienda, a la alimentación, a la educación, a la salud, los derechos laborales, el conjunto de lo que se llaman los derechos sociales, digamos, la seguridad social. Todos son un conjunto, digamos. Una persona que no tiene garantizada su alimentación va a ver afectado su derecho no sé, a la libertad de conciencia, o una persona que no tiene derecho a la salud no va a poder ejercer sus derechos políticos, digamos. No es que hay unos que, digamos, diferentes de otros. Si no tenemos el derecho a la educación, no vamos a poder aprender a leer. Si no aprendemos a leer, digamos, a escribir, vamos a tener dificultades en la comunicación, en este tipo de sociedades en las cuales vivimos, y luego, por ende, no vamos a poder ejercer nuestros derechos civiles, nuestros derechos políticos, digamos. Es una definición absolutamente arbitraria, ¿no? Los derechos humanos son una unidad, digamos. Son universales, son para todos, son para todas, constituyen una unidad, afectando unos, terminamos afectando otros, son irrenunciables, digamos, ningún ser humano puede decir yo renuncio a tener este conjunto de derechos humanos, son intransferibles, no se pueden enajenar, y además son progresivos, digamos, una vez que y acumulativos, digamos, no hay una posibilidad de retroceso, de no reconocimiento de esos derechos. Cuando el Estado reconoce esos derechos, luego no puede volver hacia atrás en su reconocimiento. Hay una cuestión, sí, que yo recuerdo que surgió en una de las clases, que tiene que ver con la exigibilidad. Esos conjuntos de derechos que tienen que ver con los derechos civiles y políticos son exigidos al Estado en forma inmediata, digamos, se le exigen resultados. Si se violenta la libertad de expresión, de reunión, si se constatan torturas, tratos inhumanos, crueles, degradantes, si, digamos, si está denegado el acceso a la justicia, a un tribunal imparcial, el derecho a la defensa,
bueno, todo lo que tiene que ver con el primer conjunto de derechos, automáticamente el Estado debe instrumentar las medidas y debe, digamos, sancionar a aquellos que han ejecutado, aquellos funcionarios públicos que han ejecutado ese tipo de violaciones y reparar en la medida de lo posible. Pero eso es inmediato, es de exigibilidad inmediata. El resultado debe estar garantizado. En cambio, el conjunto de derechos económicos, sociales y culturales se plantea que son metas, que son procesos, que son proyectos para alcanzarlos. Bueno, esto tiene que ver con lo que decíamos. Hay estados que efectivamente violentan este tipo de derechos, los primeros, y que son denunciados y eventualmente condenados, sancionados en el marco de los derechos humanos, y se los caracteriza como violadores de los derechos humanos. Pero hay otros estados, y diría la mayoría de los estados en el mundo, que no cumplen con el derecho a la vivienda, el derecho a la salud, el derecho a la educación, y no se los considera violadores a los derechos humanos porque, y en función de esta disputa que surge desde el inicio mismo de la Declaración Universal, se considera que los derechos económicos, sociales y culturales uno debe demostrar que está en proceso de lograrlos. ¿Cómo se demuestra? Bueno, con las partidas presupuestarias, con proyectos, con políticas tendientes, políticas sociales, políticas públicas tendientes a garantizarlos. Una humilde opinión, tómenla como tal, probablemente la compartan, tal vez no. En el mundo capitalista, ni siquiera en el capitalismo central, se cumplen los derechos económicos, sociales y culturales en forma plena para la totalidad de sus poblaciones, para la totalidad de los seres humanos, y no se considera que estén violando los derechos humanos cuando efectivamente sí lo están violando. Si yo les dijera qué estados violan los derechos humanos en este mismo momento, seguramente nombrarían algunos de los que la prensa hegemónica define como tales, prensa hegemónica que responde a los intereses de esas potencias centrales del capitalismo, y no van a nombrar a ninguno de los países del capitalismo, no ya del capitalismo periférico, sino del capitalismo central. Y eso tiene que ver con esa disputa que viene desde aquel momento, ¿no? Desde el momento mismo de la conformación de la comisión. Nosotros no dijimos, ahora en este video por lo menos yo no les dije, pero sí recuerdo que lo conversamos en la clase, las Naciones Unidas en aquel momento tenían 51 integrantes. La declaración fue aprobada en forma mayoritaria, pero no en forma unánime, porque entre otros la Unión Soviética y los países del bloque socialista, más Sudáfrica, más Arabia Saudita, votaron por distintos motivos, se abstuvieron, no iba a decir votaron en contra, no es eso, sino que se abstuvieron de votar, y porque ya estaba de alguna manera presente esta disputa, no en el caso de Arabia Saudita ni en el caso de Sudáfrica, pero sí del campo socialista ya estaba esta disputa. Bien, vamos digamos a los últimos temas que estuvimos trabajando. A muy poco de andar, y eso lo dice el video de Mónica Pinto, que no sé si tuvieron la oportunidad de ver porque fue en la clase anterior, se quedó en evidencia que no alcanzaba con una declaración general de los derechos humanos, sino que habían grupos que eran particularmente vulnerables. Y comenzaron a erigirse una serie de tratados internacionales destinados a grupos específicos. El primer tratado internacional que fue específico en la posguerra mundial fue inmediatamente, digamos, surgieron prácticamente al mismo momento, con diferencia de un solo día, la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio. Es un tema que vamos a desarrollar en lo que nos queda de clase de aquí en adelante, en la segunda parte del cuatrimestre, pero luego de lo sucedido en la Segunda Guerra Mundial, y particularmente por las políticas del nazismo sobre las minorías, la minoría judía, que es la que habitualmente más se conoce, pero el nazismo también tomó como víctimas, o digamos victimizó no solamente a la minoría judía, sino que además victimizó a los gitanos, a los homosexuales, a los disidentes políticos, digamos a cualquier tipo de disidencia que la maquinaria totalitaria nazi
definiera como tal y definiera como peligrosa o definiera como estigmatizada y marginada y por ende pasible de ser exterminada. Bueno, frente a eso, que constituye un genocidio, después lo vamos a ver en detalle, surgió la primera convención, la primera herramienta jurídica internacional de la posguerra que atendía a una cuestión específica, no a la generalidad, no era un tratado general. Y luego, bueno, vinieron una serie de tratados específicos que atendían a situaciones particulares, las convenciones relativas a la discriminación racial, a la discriminación contra la mujer, a la discriminación contra los niños, a la protección de los derechos del niño, los derechos de los discapacitados, las vinculadas como continuidad de las prácticas del terrorismo de Estado, a la desaparición forzada de personas, a las torturas y los tratos inhumanos, crueles y degradantes, a la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de lesa humanidad. Todas esas son convenciones que surgieron con posterioridad atendiendo a situaciones específicas de grupos humanos específicos. Una cosa que también es interesante, que lo estuvimos conversando sobre el final del último encuentro, es que una declaración, como fue la declaración de 1948, no tenía, o de hecho no tiene, una declaración hoy mismo, no tiene efectos vinculantes. ¿Qué significa esto? Que si bien marcan un estándar, que si bien tienen un valor político y si bien tienen un valor simbólico de consideración, no obligan a los estados. Los estados que aprueban, digamos, una declaración, no se ven obligados a cumplirla. Si bien obviamente está el compromiso político, moral, simbólico, como decíamos, no es vinculante. En cambio, sí son vinculantes otro tipo de tratados, como justamente una convención, como un pacto, como un mismo protocolo que es ampliatorio de este tipo de instrumentos jurídicos. ¿Por qué es importante esto? Porque la Declaración Universal, insisto, no fue vinculante, pero luego, en el año 1966, 18 años después, se firmaron dos pactos internacionales, que se los conoce como los pactos gemelos. De nuevo, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, promovidos por las potencias capitalistas occidentales, que remite a la genealogía liberal de la cual estábamos hablando, y de nuevo, por aquel entonces, con la existencia de la Unión Soviética y el campo socialista, y con el apoyo de los movimientos populares y de los países del tercer mundo, de algunos de ellos, el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Esos dos pactos, que se aprueban en el año 1966, conjuntamente con la Declaración Universal de los Derechos Humanos del año 48, conforman lo que se llama la Carta Internacional de los Derechos Humanos. Y ahora sí, esos instrumentos sí son vinculantes y los estados deben cumplimentarlos. Nosotros todavía no vimos cuáles son los mecanismos por los cuales un estado que eventualmente, no tan eventualmente, que habitualmente violenta algún tipo de derecho de los que refieren esta Carta Internacional o las otras convenciones, debe, digamos, cumplir con ellos, o cuáles son los mecanismos jurídicos internacionales que hacen a ese cumplimiento o al control de que eso efectivamente se cumpla. Bien, voy terminando para de alguna manera hacer dos partes equivalentes en cuanto al tiempo. Lo que nos resta en esta segunda parte de la materia es trabajar justamente con este conjunto de instrumentos internacionales que estuvimos mencionando, tanto los pactos como las convenciones específicas. Y también lo que vamos a ver en particular es que, así como hay un sistema universal de derechos humanos, que es del cual nosotros estamos hablando, que surge de las Naciones Unidas, un sistema internacional de derechos humanos, luego cada continente tiene su propio sistema de derechos humanos. Nosotros aquí en América tenemos el sistema interamericano de derechos humanos,
que también tiene sus propias declaraciones, también tiene sus propias convenciones o tratados específicos que atienden determinadas particularidades que muchas veces coinciden con las universales y hay veces no, y también tienen sus mecanismos de cumplimiento. Y también, digamos, en un orden, y esto para terminar, y son los temas que tenemos de aquí por delante, y también debe cumplirse una normativa para llegar a un reclamo ante Naciones Unidas. Digamos, tenés el sistema internacional de derechos humanos, tenés el sistema interamericano de derechos humanos y por otra parte tenés el propio sistema nacional, digamos, las propias normas jurídicas nacionales que protegen los derechos humanos. Entonces hay como una jerarquización, una correlación para ir transitando en función de eventuales violaciones a los derechos humanos que aquellos damnificados, individuos, personas o grupos, deben ir transitando. Pero bueno, esto nos queda para los encuentros que tenemos por delante. Termino acá, espero que les haya sido útil el video y bueno, nos encontramos para seguir debatiendo estas temáticas y para seguir trabajando en la segunda parte del cuatrimestre. Les mandamos saludos, bueno, yo desde lo personal y a través mío el profesor Carlos y seguimos nuestros intercambios por los modos habituales en las condiciones en las cuales estamos trabajando.